Primer libro de las Crónicas, capítulo 15. Oremos. Oh cariñoso Salvador, damos gracias por el don de la vida y por cada don que nos das. Ahora vamos a estudiar tu palabra y deseamos que tu presencia esté con nosotros a través del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Una vez que David terminó de construirse casas en la ciudad de David, hizo un lugar para el arca de Dios y levantó allí una tienda. Luego dio órdenes: nadie debe llevar el arca de Dios excepto los levitas, porque el Señor mismo los eligió para llevar el arca del Señor y servirle para siempre. Entonces David convocó a todo Israel a Jerusalén para llevar el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. Esta es la lista de los levitas, los hijos de Aarón, que David convocó para asistir. De los hijos de Coat, Uriel, el jefe de familia, y 120 de sus parientes. De los hijos de Merarí, Asaías, el jefe de familia, con 220 de sus parientes. De los hijos de Gersón, Joel, el jefe de familia, con 130 de sus parientes. De los hijos de Elisafán, Semaías, el jefe de familia, con 200 de sus parientes. De los hijos de Hebrón, Eliel, el jefe de familia, con 80 de sus parientes. De los hijos de Uziel, Aminadab, el jefe de familia, con 112 de sus parientes. Entonces David convocó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias de los levitas. Ustedes mismos y sus parientes deben estar ceremonialmente limpios y puros antes de que traigas de vuelta el arca de Dios, el Señor de Israel, al lugar que he hecho para ella. Por no haber estado allí la primera vez para llevar el arca, el Señor, nuestro Dios, estalló en violencia contra nosotros. No la tratamos de acuerdo con sus instrucciones. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder traer de vuelta el arca del Señor, el Dios de Israel. Entonces, los levitas llevaron el arca de Dios de la manera que Moisés había ordenado, según lo que Dios había dicho, sobre sus hombros, usando las varas especiales para transportarla. David también dio instrucciones a los jefes de los levitas para que asignaran de entre sus parientes a cantores que cantaran con alegría, acompañados por músicos que tocaran liras, arpas y címbalos. Así que los levitas asignaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, sus parientes a Etán, hijo de Cusaías. El segundo grupo de levitas estaba formado por Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maaseías, Matatías, Elifeleju y Micnías, y los porteros Obed-Edom y Jehiel. Los músicos Emán, Asaf y Etán debían tocar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasé y Benaía debían tocar las arpas según Alamot, mientras que Matatías, Elifeleju, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías debían dirigir la música con liras según Seminit. Kenanías, el líder de los levitas en el canto, fue elegido para dirigir la música debido a su habilidad.
Berequías y Elcana fueron designados para custodiar el arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Nataanel, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer debían tocar las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías también fueron designados para custodiar el arca. Luego David, los ancianos de Israel y los comandantes del ejército de mayor rango fueron con gran celebración a traer el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-Edom. Como Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David se vistió con una túnica de lino fino, al igual que todos los levitas que llevaban el arca, y los cantores y Kenanías, el líder de la música y los cantores. David también se puso un efod de lino. Así que todo Israel trajo de vuelta el arca del pacto del Señor con mucha gritería, acompañada de cuernos, trompetas y címbalos, y música tocada con arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, miró desde una ventana. Al ver al rey David saltando y bailando de alegría, se llenó de desprecio por él. Queridos amigos, es una alegría encontrarnos nuevamente para estudiar la Biblia. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 15, se ve el relato del traslado del arca a Jerusalén. Como habían tenido fracaso en la primera vez al trasladar el arca, porque hicieron no conforme a lo que Dios pedía, ahora David se asegura de que sea como Dios quiere. Por eso vamos a extraer 4 lecciones. Número 1. Preparar un lugar en tu vida para la presencia de Dios. Separa un momento, un lugar, un espacio, un poco de ti para Dios. El Señor es digno de toda honra, toda gloria. El Señor es tu Salvador. Él, a través del Hijo, dio su vida para que tú seas salvado. Entonces, el Señor solamente pide de ti tu corazón. El libro de Proverbios menciona eso. Hijo mío, dame tu corazón. Pero ahora necesitamos separar algo de nuestra vida para el Señor, algo de calidad. En el verso número 3 dice, Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para que llevaran el arca de Jehová al lugar que él le había preparado. Entonces, queridos amigos, David había preparado un lugar para el arca, un lugar especial. No era cualquier lugar, pero David tenía en su corazón el deseo de llevar el arca. Así de la misma manera tú prepara un lugar para la presencia del Señor, en todos los sentidos. Por ejemplo, ten un lugar de oración. En tu hogar, en tu casa, en tu templo, ten un lugar específico para Dios, para encontrarse con Dios a través de la oración. Prepara un tiempo, un espacio de tiempo para la comunión con Dios a través de la oración o a través del estudio de la Biblia. Un lugar, no un momento que sobre en tu día, sino un lugar apropiado, un espacio adecuado, con suficiente tiempo para meditar, para alabar, para cantar, para estudiar, para orar, etc. Un tiempo que tal vez podrías haber dedicado a otra actividad, pero con amor separarás para el Señor. Lo recomendable es pasar al menos 1 hora cada día en meditación con el Señor. De la misma manera, por ejemplo, el Señor pide una parte de lo que
El Señor bendice para tus ofrendas, para tu diezmo. El Señor nunca dejará que te falte lo que tú necesitas porque conoce todas tus necesidades. Un lugar de tu vida, porque finalmente el Señor dio todo. Entonces también da para el Señor un momento, un tiempo, un espacio adecuado y de calidad. En segundo lugar, apreciados amigos, adora al Señor según Él ha especificado en su palabra. La adoración es obediencia. Es cierto que Dios busca de que sus hijos adoren a su nombre de la manera que Él ha establecido, no como nosotros queramos, sino como Dios quiere que le adoremos. Miles caen en este error, en que puedo adorar a Dios como yo quiero, de la manera como yo establezco. Muchos dicen, yo voy a adorar a Dios, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, como yo quiero, y eso no es adorar a Dios. No puedo adorar yo a Dios a mi manera, y en ninguna parte de la Biblia aparece esta idea. Se debe adorar a Dios a la manera que Dios ha dicho en su palabra. Las cosas, los objetos, la liturgia, la música, la vestimenta, la alimentación, la forma de trabajar, las normas morales, la comunicación, las normas de convivencia, la iglesia, etcétera, etcétera. Todos los aspectos de mi vida deben estar dirigidos por la palabra de Dios para que yo pueda adorar así, no como yo quiero. Si adoro como quiero, pues, ¿para qué necesito la Biblia? Si voy a hacer lo que yo quiera. Para eso existe la Biblia. Dios nos dio la Biblia, su palabra, para que, buscando agradarle, sigamos sus instrucciones. Y Dios fue muy específico prácticamente en todo. Todos los principios que necesitamos para todas las cosas en la vida, en este mundo, están en la Biblia. Prácticamente no falta nada. Todo puede ser regido por los principios que aparecen allí. Y yo debo de obedecer, yo debo de someterme a Dios. No puedo someter a Dios a mis reglas. Eso no es adoración. Eso es querer ser yo Dios y llevar a Dios como un Dios pequeño. Finalmente yo voy a ser Dios, yo voy a dirigir. Y así no se adora. Se adora como Él ha dicho que se adora. En el verso número 13 menciona, pues por no haberlo hecho así, ustedes la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David menciona claramente que no lo buscamos según su ordenanza y por eso les quebrantó. Por eso es que murió Usa cuando tocó el arca, cuando llevaban con toros, con animales. Y Dios nunca había dicho que deben de transportar el arca de esa manera. Habían fallado en eso. Ahora se aseguraron de que no lleven con bueyes, sino en los hombros con las barras. Y también solamente los levitas. Así Dios había establecido que debía transportarse el arca. Y para este tiempo Dios también estableció cómo se debe de adorar. Puede cambiar la cultura, puede cambiar los tiempos, puede avanzar la tecnología. Pero los principios de Dios son eternos y nunca cambian. Y gracias a esto David entendió y llevaron el arca como Dios quería. Por ejemplo, eso está establecido en el verso número 15. Y los hijos de los levitas, menciona, trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras,
como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, ¿tú quieres agradar a Dios? Haz eso, conforme a lo que Dios mandó a través de los profetas, según lo establecido en su palabra. ¿Quieres no pasar enfermedades? Adora a Dios usando los principios de alimentación como Él estableció a través de los profetas, conforme a su palabra. ¿Quieres adorar a Dios en su día santo? Por tanto, ¿deseas que tu adoración sea aceptada por el Señor? Ve a la Biblia y sigue lo que la Biblia te dice. Entonces, tú serás grandemente bendecido, porque Dios ha prometido grandes bendiciones para los que siguen su palabra. Vamos a la tercera enseñanza. Rinde servicio a Dios con alegría. El verso 25 menciona: David, pues, junto con los ancianos de Israel y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obed-Edom, con alegría. Eso es lo que marca la diferencia, las últimas dos palabras de ese versículo. Todo lo que hagas, haz con alegría. Nunca hagas un servicio a Dios por miedo o con rabia, con cólera, con ira. Lo que se hace para el Señor debe ser hecho con alegría, porque amamos al Señor, porque deseamos agradarle, porque estamos agradecidos por el gran sacrificio de Cristo en la cruz para salvarnos. No por miedo a ser castigados, no por miedo a que nos vaya mal, tampoco por interés, porque si hago esto o aquello el Señor me va a bendecir y mientras más hago más voy a recibir. Hazlo con alegría, feliz por lo que Dios te ha dado. El servicio a Dios es una gran satisfacción y es un privilegio servir a Dios, aunque sea en la cosa más mínima. Ser partícipes de la obra de Cristo es un gran privilegio que el Señor ha dado al ser humano. Nos ha dado una obra que aún los ángeles quisieran hacer, pero Dios no le ha dado ese privilegio a los ángeles, sino a seres humanos falibles como tú y yo. Pero hagamos con alegría, con gozo, con un corazón contento, como para el Señor. En cuarto lugar, apreciados amigos, las críticas y la comunicación deficiente trae problemas. En el verso 29 menciona lo siguiente: Cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana. Al ver al rey David, que saltaba y danzaba, lo menospreció en su corazón. David estaba muy contento y feliz por traer el arca de Dios hacia Jerusalén. Sin embargo, Mical interpretó esto de manera que le despreciaba. Mical de repente tuvo sus razones, eh, ya sea correctas o incorrectas. Sin embargo, su actitud revelaba los motivos que había en su corazón. Tal vez hubiese sido mejor que ellos hubiesen hablado en privado y decir: no me gustó esta actitud que tú tenías, y la otra persona también debió responder los porqués. Pero a veces el lanzar críticas
hace que la otra persona actúe de manera defensiva. Posiblemente, Mical miró con malos ojos a David, porque tal vez no fue invitada, porque tal vez David estaba empezando caminos de poligamia, de tal manera que Mical estaba enfadada con él. Y eso fue la gota que rebalsó el vaso, la actitud alegre de David, mientras Mical tenía otras conclusiones en su corazón. Por eso la comunicación es importante. Dios nos dio una boca para hablar y dos oídos para escuchar. Tal vez debemos escuchar más que hablar. Escucha a las personas, escucha sus motivos, escucha sus razones, sus circunstancias, escucha sus argumentos antes de lanzar críticas, ya sean incluso fundadas o infundadas, pero usa una comunicación asertiva. Muchos problemas surgen por esa mala comunicación. Muchos problemas surgen por la forma en cómo comunicamos el mensaje que dado de una manera amable no traería problemas. Los especialistas mencionan que una de las cosas que destruyen las relaciones de pareja es el fracaso en pedir perdón a la pareja, no pedir perdón por la falla que hemos hecho. Y por otro lado, no perdonar a la pareja, pero principalmente no pedir perdón porque tiene que ver con comunicación. Hay comunicación deficiente, entonces no se piden perdón. Otra cosa que destruye es la actitud defensiva. Estar a la defensiva cada vez que me hablan, así como salió esta historia de David y Mical. Entonces, si tú eres esposo o esposa, comunícate adecuadamente, asertivamente. Da a conocer lo que te desagrada. Comunica, no des por sentada las cosas que aún no se han dicho claramente. Otra cosa que destruye es estar con una actitud evasiva, no querer hablar, no querer solucionar el problema. Y estas tres cosas que tienen que ver con la comunicación, entre otras 7, llevan a los divorcios. Y así también quebró severamente la relación entre David y Mical. Por eso, evitemos las críticas y comuniquémonos adecuadamente en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares y en las relaciones sociales. La aplicación para nuestra vida es lo siguiente. Sirve al Señor con todo tu corazón, con gran alegría y fidelidad, y tu servicio será aceptado. Sirve al Señor con amor, con dedicación, con fidelidad, con lealtad y sobre todo con alegría, y Dios aceptará tu servicio, que es un privilegio realizarlo. Ahora vamos a terminar orando. Dios nuestro, gracias te damos por darnos el privilegio de servirte, compartiendo tu palabra, compartiendo tu amor, reflejando tu carácter. En fin, entre muchas otras cosas, gracias te damos por cada cosa que hacemos, Señor, para servirte. Es un real privilegio. Bendice a los hijos tuyos que escuchan tu palabra, que disfrutan en el escuchar y en el descubrir joyas espirituales. Cada uno, Señor, llegue a crecer en la gracia hasta asemejarse a tu carácter, Padre amado, porque ese es nuestro modelo que tenemos, a Jesucristo. Danos un buen día y bendícenos, Señor, así también bendice a cada hija, a cada hijo que escucha tu palabra por este canal.
En el nombre de Jesucristo. Amén.